La mayoría del origen del bullying está en el entorno familiar, ya que existen problemas como familias disfuncionales, castigos físicos, emocionales exagerados o injustos, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otros. En la Ciudad de México, 7 de cada 10 familias ejerce violencia intrafamiliar, y esto puede provocar problemas con la personalidad del hijo o hija, y como consecuencia, lo refleja en violencia física, verbal o mental hacia personas que vea como tímidas o inseguras. Según estudios del DIF nacional, 2 millones de menores de edad son víctimas del bullying y la mitad no son denunciadas a ningún nivel. Hay diferentes tipos de bullying. Empezaremos con el cyberbullying. En esta categoría se le denominan como haters o trolls y son aquellos que se dedican a atacar con insultos a través de las redes sociales. Físico. Empujones, patadas, agresiones con objetos, entre otros. Verbal. Insultos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Este es el más común. Psicológico. Dañan la autoestima y crean sensación de temor hacia la víctima. Y social. Pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Y muchos se estarán preguntando, ¿cómo prevenir el bullying? Aquí es muy importante que los padres intervengan, así que les presento 4 puntos importantes para poder prevenir. Primer punto. Los padres deben cuidar sus acciones para dar un buen ejemplo a sus hijos. 2. Dialogar con ellos sobre cualquier problema que pueda presentarse. 3. Reconocer los logros de los hijos. Y 4. Inculcar valores de respeto y tolerancia hacia las demás personas. En casos mayores, es importante acudir con ayuda profesional. A continuación, una de mis mesas... Bueno, estábamos viendo entonces, para introducirnos ya en este tema acerca del bullying, lo que vamos a hablar con la concejala de nuestra ciudad, Laura Colazo. Fuerte el aplauso para recibirla. Gracias. Buen día. Buen día. Bueno, Laura, estábamos viendo un poco acerca del bullying, ¿no? Y que esta enfermedad en las escuelas, este problema, este problema social que, bueno, que está tan presente en las escuelas y repercute muchísimo en los niños, llegando a casos extremos, ¿no? Como los famosos que conocemos, ¿no? El caso de Carmen de Patagones, sí, aquí en Argentina, y otros que tienen mayor repercusión en Estados Unidos y en otros países del mundo. ¿Cuál es la idea? Porque sabemos que ustedes tienen un proyecto, que están trabajando en esto. Contanos un poquito en qué consiste. Sí, esto viene desde un trabajo, ¿no?, a nivel nacional que está realizando el senador Colazo, que presentó un proyecto en el mismo sentido. La idea del proyecto es hacer visible una situación, una problemática que existe en Tierra del Fuego y que existe, la verdad, que con muchos casos preocupantes. Nosotros empezamos, como todos los proyectos, ¿no?, los tomamos de la charla con vecinos, de la actividad en los colegios, y detectamos que hay y hasta en las mismas redes sociales, donde por ahí trabajamos y comunicamos lo que hacemos, vemos que hay mucha agresión. Entonces, la idea nuestra es poder trabajar desde el municipio en programas que se ocupen de tratar esta problemática. Nosotros nos basamos en 2 ordenanzas que existen. Una es la Oficina de la Niñez, una ordenanza que crea la Oficina de la Niñez en el municipio de Río Grande, y otra que crea el Observatorio del Niño y del Adolescente. Entonces, la idea es abarcar la problemática del bullying, no solo haciendo campañas de prevención, sino también llevando adelante primero un trabajo de investigación previo, donde se comience a trabajar con todos los distintos ámbitos escolares, de todos los niveles, para empezar a ver qué genera esta problemática. Porque, tal como decía el video, el chiquito que agrede es un niño con problemas también. Entonces, hay que enfocarse en la persona agredida, que es la víctima, que es quien más sufre, ¿no?, estas consecuencias tanto físicas como psicológicas, que le quedan a veces secuelas por el resto de su vida, pero también hay que trabajar en la prevención, trabajando con la persona que es el agresor, porque ese niño que ve la violencia replicada tal vez en su casa, tal vez en un familiar, o tal vez tiene mucha ira, resentimiento y frustraciones que se deben a que tiene un papá que es adicto al alcohol, a las drogas, o que no hay trabajo en su casa y no sé. Muchas causas que se pueden abarcar, que no solo que generan este signo de violencia que es el bullying. Entonces me parece que es importante que el municipio se ocupe de trabajar con los docentes, con las familias y con los niños para que puedan expresar siempre que sean agredidos bajo cualquier ámbito, y trabajar también en el empoderamiento de las personas, para que el niño que se va agredido después no crea que es todo lo que le dicen, que sepa hacerse valer delante de la autoridad.
porque pasa que el bullying se da cuando no hay adultos presentes. Ajá. Entonces los niños después no expresan porque tienen miedo, porque están con el miedo que el otro chico después vuelva y sea peor la agresión. Claro. Entonces hay que hacer visible el problema. ¿Y hasta ahora cómo se trabajaba este tema en las escuelas? Y hoy por hoy nosotros no vemos que haya a nivel provincial, digamos, un programa que ataque el bullying directamente. Por eso queremos empezarlo tal vez en un ámbito pequeño como es la municipalidad, trabajando con alguna escuela para poder después replicarlo en otros ámbitos. Sí, como se hace con la mediación hoy por hoy, ¿no? En algunos establecimientos educativos. Además, como vos decías, después cuando o interviene algún padre porque llega el chico llorando a la casa, obviamente me dicen esto, o me golpearon, o me están amenazando, y por ahí el chico no quiere hablar porque si interviene el padre, después va a hablar con el maestro y después al otro día quizás la venganza va a ser peor, digamos, es todo un trabajo que obviamente va sufriendo ese niño y a veces queda en los grandes... No, bueno, es una cosa de chicos, ¿no? También eso Sí, porque pasa. hasta, digamos, el concepto de bullying, si bien es un término que viene del holandés, antes no era un problema social, como que los chicos es parte del crecimiento, pero a veces esa experiencia que el niño tiene en la infancia lo marca toda la vida. Entonces es importante que tomemos conciencia y podamos prevenir la violencia, que a veces no solo es física, sino es psicológica, que es la que más daña, ¿no? Que constituye después a la persona. Así que bueno, la idea es... Bueno, y reflotando también estas dos ordenanzas, ¿no? Esto de la oficina, de la niñez y el observatorio, ¿no? Sí, el observatorio es bueno porque nosotros en Río Grande, para por ahí trabajar las políticas públicas que hacen falta, necesitamos datos. Entonces es importante que a cada temática, por ejemplo, en el caso de la violencia, exista la estadística que nos permita también después poder desde los lugares de decisión tomar las decisiones correctas. Entonces es bueno también impulsar el observatorio de la niñez y del adolescente. ¿Se estuvieron haciendo experiencias en la escuela número 8? Sí, bueno, en el caso de la escuela 8, ellos, la escuela 8 es embajadora de la paz y ellos trabajan mucho el tema de la mediación escolar, que es una forma de resolver conflictos que también les da a los chicos otra forma de vivir y de relacionarse. Entonces, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos y creemos en este tipo de proyectos y por eso los acompañamos y sabemos que es necesario replicar el modelo en otros ámbitos. Bien, y el otro tema también por el cual te queríamos consultar, Laura, sabemos que están ahí con poco tiempo, perdón, porque están haciendo muchas cosas, tiene que ver con el proyecto de instrumentar la forma de tener la figura del defensor del pueblo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, qué es primero el defensor del pueblo y qué relación tiene con la banca del vecino, esto que por ahí a veces también que está por carta orgánica? Contanos un poquito. Sí, el Defensor del Pueblo es una institución que está creada ya a nivel nacional en la Constitución en el año 1994, que es la institución encargada de defender los derechos de todos los ciudadanos de la nación, protegerlos, cumplimiento por parte del Estado de todas las garantías, los derechos humanos específicamente, y además velar por el normal funcionamiento de la administración y evitar que los abusos de la administración puedan provocar alguna lesión en los derechos o garantías de los habitantes de Río Grande en este caso. Y además, otra de las funciones importantes del Defensor del Pueblo es que es el tutor, digamos, del cumplimiento eficaz de los servicios públicos. Que en el caso que estábamos hablando recién, por ejemplo, del agua, que es un tema que en la ciudad de Río Grande está en crisis, aquí tendría que estar interviniendo el Defensor del Pueblo, garantizando que todos los habitantes de Río Grande puedan tener el acceso al agua potable, tal como lo dice la Carta Orgánica y la Constitución. Tengas o no tengas un terreno propio, como decía el muchacho también, ¿no? Ahí en esta noticia que leíamos. Sí, el tema del caso de arraigo yo creo que está ya no solo consagrado por la Constitución, sino por jurisprudencia. El acceso al agua potable es un derecho humano y tiene el Estado el deber y la obligación de garantizarlo. Entonces, bueno, pero desde el Estado dicen, enviamos el aguatero con los 600 litros por familia. Sí, nosotros justamente tuvimos el mismo problema con el barrio El Mirador de los asentamientos. Entonces presentamos un proyecto que se fue aprobado en la última sesión, donde decíamos que el Estado municipal tiene que garantizar el acceso al agua potable. Porque pasaba que cuando es feriado, por ejemplo, el aguatero pasaba 3 veces por semana. Primero hacer una aclaración que me parece un horror hablar de aguateros en el año 2012. Sí. Pero bueno, pasa 3 veces por semana, entonces cuando era un feriado el lunes, pasaba el viernes y la próxima vez que volvía a pasar era el miércoles. Entonces las familias estaban 6 días sin tener agua. Y el agua está alojada en tachos que no pueden tomarse, entonces el caso de las canillas
era para que las personas que viven en esa zona, en los asentamientos, puedan tener agua para tomar. Me parece que esta tarde vamos a ir a verlo. El senador Colasso ya está trabajando con ellos hace varias semanas, así que la idea es por ahí acercarle toda la información y recordarles también que en el año 2006, en ese momento estaba Eduardo Luis Duhalde como secretario de Derechos Humanos, y le pidió al intendente de ese momento que le asegure el acceso al agua potable, porque el agua potable era un derecho humano que debía asegurarse por el Estado municipal. Entonces, basándonos en toda esta información, es que vamos a pedirle al intendente que por favor se ocupe y que asegure el normal abastecimiento de agua potable, que creemos que es lo mínimo que pueden tener los habitantes de Río Grande. Con la figura del defensor aquí en la ciudad, ¿se podrían, digamos, trabajar entonces en este sentido? Sí, el defensor, digamos, es una institución que puede tener también intervención ante la justicia. Puede requerir información de distintos organismos públicos. Entonces me parece que que es una institución que hace falta en el ámbito de la ciudad. En el año, por ejemplo, 2001, se aprobó una ordenanza, pero fue vetada por el Ejecutivo entonces donde se creaba la figura del defensor. La idea por ahí ahora es reflotarla y trabajar en conjunto con los abogados, con el Colegio de Abogados. Esperamos reunirnos pronto para que ellos nos acerquen su aporte al proyecto. Y me parece que es algo que esperamos que salga, porque en el Consejo todos los días nos van a ver los vecinos y realmente de ver esos requerimientos vemos que hace falta la figura del defensor para que se garantice el normal cumplimiento de los derechos. ¿De quién dependería el defensor? De nadie, en realidad. Es un órgano independiente que tiene autonomía funcional como económica, y solamente se exigen las mismas, en el proyecto, los mismos requisitos que para ser concejal. Y tiene que tener, bueno, un currículum que sea, ¿no?, técnica y moralmente apto. Y todo el proceso de selección del defensor del pueblo tiene que ser público y participativo. Tiene instancias de audiencia pública donde los vecinos pueden expresar sus objeciones o no a la designación. Y eso me parece importante, porque el defensor público tiene que estar legitimado por todos los vecinos, porque es quien nos va también a representar. Bien. Los concejales hacemos medio, a veces cumplimos muchas de las funciones, pero a veces necesitamos las herramientas jurídicas, judiciales, o la fuerza política que tiene un defensor como un órgano neutral. Me parece que es muy importante. Bien, que es diferente todo esto a la banca del vecino, ¿no? Claro, sí. La banca del vecino, a mí la verdad que me encanta en particular, porque es darle lugar a los vecinos que vayan a la sesión y puedan expresar, digamos, su visión acerca de una problemática. Entonces, este año, por ejemplo, se hizo uso de la banca del vecino, donde fueron 3 vecinos de la zona de la Margen Sur, y ellos, digamos, vienen a ver su visión particular y piden la solución o hacen algún aporte respecto a alguna temática municipal. Y es una instancia de participación que, en realidad, por ejemplo, cómo se entrelazaría con el defensor es que cuando la banca del vecino se usa, el defensor tiene que estar atento tal vez a lo que se dice para poder trabajar en conjunto con los concejales para darle una solución a ese problema, o si tiene que hacer alguna petición o elaborar un informe en base también a esta información que dan los vecinos. Buenísimo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Nos parecieron muy interesantes estos dos proyectos. Vamos a ser honestos y sinceros. ¡Feliz cumpleaños! Ayer estuvo de cumpleaños. Ahí tienen la velita, todo para hacer un feliz cumpleaños. Ahí rapidita, torta y todo, que trajo florcita. Ya veo que se nos apaga ahí. No sé cómo les gusta cantar. ¿Que lo cumpla o en un día especial? ¿3 deseos? ¿Puedo pedir 3 deseos? Vamos, sí. Sí. Ya los tengo pensados porque ayer los pensé todo el día, entonces ya los... Ayer tuvo torta en Tolwyn también, ¿no? En Tolwyn, sí, compartí, pero no pongo fuego. Se me apaga. Ay, bueno, vamos a... Ahí está, bravo. Bueno, gracias. Nuestra amiguita ahí improvisada. Quedó. Bueno, así que de esta manera nos vamos a ir al corte con esta nota. Estuvimos en la exposición de Hilando, bueno, esta exposición que tuvo lugar en Hilando Raíces, ¿sí? Vamos a verla.
Sí, Hilando Raíces, Tramando Culturas es un proyecto conjunto entre el Centro Educativo de Formación Laboral Manuel Belgrano, como decías, el Museo Foguino de Arte, el proyecto Chef, que es un proyecto dentro del programa de las Naciones Unidas, en particular trata sobre el género, en particular sobre las mujeres hilanderas de Tierra del Fuego, y el proyecto nacional Ley Ovina Argentina. Entre esos cuatro programas y 4 instituciones conformamos esta exposición que se enmarca dentro de una instalación artística, porque justamente la instalación era lo que permitía mostrar los productos que realizan las hilanderas de otra manera artística, justamente porque son realmente obras de arte y había que mostrarlas como tal. Carla Narváez, que forma parte del proyecto Chef, del programa de las Naciones Unidas, y el Museo Foguino de Arte, a principios de año comenzamos a charlar sobre esta posibilidad, sobre exponer estos trabajos de una manera distinta dentro de una institución de la provincia, y de inmediato, obviamente, como decimos siempre, que los proyectos son bienvenidos en el museo, comenzamos a charlar, a ver la posibilidad, a ver el cronograma, a ver si era posible realizarlo, y desde ya comenzamos a pensarlo, y bueno, llegamos a la fecha con un proyecto realmente muy bello, que no solo se realiza mediante una exposición, sino que también se complementa con talleres, charlas, disertaciones que nutren mucho más toda esta exposición. Bueno, en realidad esto empezó hace muchos años atrás. Éramos 3 en realidad, falta María. Empezamos con el proyecto Tierra Lana. Ahí empezamos a empaparnos bien del tema de lo que era lavar la lana desde el vellón hasta el hilado, es decir, primero el escarmenado, el hilado y el teñido, y después recién llegar a una prenda, a lo que uno quisiera hacer. Nos gustaría que fueran muchas las mujeres que se interesaran por el tema del hilado y el teñido, el poder rescatar la cultura, porque hay señoras que nacieron ya desde la cuna con el tema de la lana. Nosotras, por ejemplo, no. Nosotras lo aprendimos de grande. Entonces uno tiene que amar lo que hace y así sale el producto. Si vos no amás lo que haces, no lo dejás de un costado. Y lo decís, bueno, lo termino después cuando tenga ganas. Y no, acá las chicas le ponemos muchas ganas a todo lo que hacemos. Y por eso hicimos un grupo muy lindo de señoras que trabajamos y nos llevamos muy, muy bien. Porque ninguna apura a la otra, trabajamos muy bien en conjunto. Todo el mes de octubre, hasta el sábado 27 de octubre, va a estar expuesto en los horarios normales del museo, de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 15 a 19 horas. Acercarse aquí en el Museo Foguino de Arte, en Avenida Belgrano 319. Aquí se van a desarrollar todas las charlas y disertaciones. En mesa de entrada tenemos un cronograma con todos los días y horarios de cada una de las charlas y talleres que se van a dar. Así que acérquense a consultar, a ver la muestra obviamente y a ser parte de este proyecto.